Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Andrés, Joana, Paula, bienvenidos a este inicio de competencia de razonamiento cuantitativo de la ficha de asistencia administrativa. Me confirman, por favor, si me están visualizando y si están escuchándome claramente, ya sea por el chat o por el micrófono. Andrés, Joana y Paula. Sí, señor, sí la escucho y la veo. Sí, señora. Ok, gracias Andrés, gracias Joana, gracias Paula. Muy bien. Bueno, el día de hoy quiero darles la bienvenida a esta competencia de razonamiento cuantitativo en la cual vamos a reforzar algunos elementos matemáticos, algunas funciones básicas matemáticas que ya hemos visto en nuestras anteriores formaciones. También vamos a ver un poquito de la aplicación de herramientas estadísticas que nos permiten hacer el procesamiento de la información. En ese sentido, les voy a proyectar, les voy a compartir en este momento la pantalla. Me gustaría saber, antes de iniciar con esta competencia en firme, así le damos espacio a aquellos compañeros que están intentando conectarse, pues que se conecten. Andrés, coméntame de qué barrio, de qué sector estás ubicado en este momento. No te escucho. Puedes escribirme en el chat si tienes problemas con el audio. Yo soy del Cundí. Ah, está en el barrio Cundí ahora mismo. Ok. Joana, ¿cómo estás? ¿En qué sector te encuentras? Hola, Joana. ¿Me puedes escribir en el chat? Hola, María Alejandra, bienvenido. Paula, ¿en qué sector te encuentras? Ah, María Eugenia, Joana, bien. ¿Y Paula, en qué sector se encuentra? Me pueden escribir en el chat si les da pena utilizar el micrófono. De igual forma, en estas sesiones es importante utilizar el micrófono porque vamos a estar nosotros interactuando. Recuerden que pues no tenemos la posibilidad de vernos presencialmente y esta es una forma en la cual nosotros podemos interactuar y conocernos. ¿Listo? Por eso el día de hoy quise presentarme con ustedes, con cámara y todo, para poder conocernos, para que ustedes tengan presente cuál es la instructora que les está dando su formación. Bueno, entonces, hola Mariluz, ¿cómo estás? Hay varios de María Eugenia, o sea que se pueden apoyar. Están cerca relativamente. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariluz? Muy bien, gracias a Dios, bien. ¿En qué sector te encuentras ubicada, Mariluz? Vivo en los Alpes, Pimayuí. Ah, ok. Yo estoy ubicada en Bonda, más o menos cerca. Más o menos, sí. Ok. Bueno, jóvenes, ahí está Lisette. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida, Lisette. Coméntanos, Lisette, ¿en qué sector te encuentras ubicada? Ya. Buenos días. Buenos días. ¿En qué barrio estás ubicada ahora mismo, Lisette?
María Cristina, María Cristina, ¿eso es por qué parte? por el 17 de diciembre. Ah, ok, muy bien. Sí, Bienvenida. Bueno, muchas gracias. voy a comenzar a compartir pantalla, voy a quitar la cámara. Les voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si lo están visualizando en este momento. Si están visualizando la plataforma, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, antes de entrar a explicarles la competencia y la temática que vamos a abordar, voy a hacer un breve recorrido por la plataforma para explicarles cómo encuentran las actividades y demás acciones que debemos realizar. Inicialmente, ustedes van a iniciar a su plataforma normal, le van a dar clic aquí en el menú de herramientas y van a buscar la carpeta contenido del curso. Esta carpeta que dice aquí, contenido del curso, que la estoy aquí señalando con la manito del mouse, le doy clic y en esta carpeta vamos a encontrar asistencia administrativa, que es su formación 2065916 y la carpeta de proyecto. Luego le van a dar aquí en la carpeta de proyecto y se les va a desplegar dos carpetas, generalidades y fases del proyecto. En estas fases del proyecto, ustedes van a encontrar otras 3 carpetas, dependiendo de la fase en la que estén. En la fase número 1 van a encontrar una carpeta que se llama competencia de razonamiento cuantitativo. Ojo, la ruta que deben seguir para ingresar a la competencia y encontrar tanto el material, las grabaciones y el espacio de envío de evidencias. Las evidencias las vamos a enviar aquí por este medio, por el LMS, y solo en cuestiones o en casos muy especiales que definitivamente no les permita ingresar al LMS, me lo pueden hacer por el correo electrónico o por el WhatsApp. Pero el envío de las evidencias va a ser por aquí. Aquí van a encontrar 3 carpetas. ¿Sí las están observando, chicos? ¿Se observan las carpetas? Sí, profe. Ok. Hay una carpeta que se llama material de apoyo, hay otra carpeta que se llama espacio de envío de evidencias y hay otra carpeta que se llama grabaciones de las sesiones en línea. Es decir, esta sesión que estamos realizando el día de hoy, aquí está la grabación. En este momento no hay nada porque no se ha hecho ninguna grabación, pero sí ya están activas tanto las evidencias como la guía de aprendizaje. En el espacio de envío de evidencias, aquí encuentran la guía de aprendizaje que vamos a trabajar, la evidencia 1, 2 y 3 que se van a activar a partir del día de hoy y el material de apoyo de nuestra competencia. Aquí van a encontrar materiales de apoyo para realizar nuestra competencia. Hay varios documentos en uno solo, no crean que que es un solo documento, sino que hay varios documentos en uno solo en este caso. Entonces, en este sentido es importante este material, yo también se los voy a enviar a sus correos electrónicos y por el grupo de WhatsApp que tenemos, para que todos puedan acceder al material de estudio y a la guía de aprendizaje. ¿Cómo realizan el envío de las evidencias? Pues ingresando a su plataforma normal de territorio, se van aquí a la carpeta de evidencias. ¿Sí la están observando? Confírmenme. Sí, señora. Aquí en evidencias, allí van a encontrar que ya están activas las 3 evidencias que se vamos a ver el día de hoy. Una evidencia 1 de apropiación de conocimientos, una evidencia 2 de conceptualización y una evidencia 3 de clasificación y medición de variables, que es la temática que vamos a abordar el día de hoy. Entonces aquí les voy a compartir la guía de aprendizaje que vamos a desarrollar el día de hoy. Esta es la guía de aprendizaje, van a encontrar los datos de su formación, los resultados de aprendizaje que vamos a estar trabajando, el objetivo de esta formación,
van a encontrar una pregunta de reflexión inicial que me gustaría hacerles el día de hoy y que cada uno, ya sea a través del chat o a través del micrófono, me comente cuál es la experiencia que ha tenido sobre la interpretación, es decir, cuando ustedes se ven enfrentados a una situación problemática, a una situación de necesidad o de problema, ¿qué tipo de información o de planteamiento matemático han recurrido o han tenido que utilizar para resolver esa solución? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando necesito hacer los pagos de diferentes obligaciones que tengo, yo lo que hago es que tomo la cantidad de dinero con la cual dispongo y lo divido entre el número de pagos y así destino una parte de dinero para cada uno de los pagos que tengo que hacer. Eso es un procedimiento matemático que podría hacer. Entonces, ustedes en su vida diaria, en su cotidianidad, ¿qué procedimientos matemáticos han tenido que realizar para resolver alguna situación? Coméntenme. Pueden hacerlo a través del chat o utilizando el micrófono. Lo elijo yo. A ver, Jenny. Hola Jenny, ¿me escuchas? Jenny Rojas, ¿me estás escuchando? Ok, Jenny, escríbeme en el chat qué procedimiento matemático has tenido que realizar para solucionar alguna situación de tu vida cotidiana. Señor, disculpe, ¿podría ser más específica que no Bueno, por comprendí? ejemplo, Mariluz, en tu vida cotidiana, nosotros todo el tiempo estamos realizando algún tipo de procedimiento matemático para resolver una situación, ¿verdad? Yo hice en el caso del presupuesto, si tengo que hacer algunos pagos, yo lo que hago es que tomo el dinero con el que cuento, ¿verdad? Por decir algo, si tengo 100,000 pesos, esos 100,000 pesos lo divido entre el número de pagos que tengo que hacer. Eso es un procedimiento matemático. Ahora, tú en tu vida cotidiana, para resolver alguna situación, ¿qué procedimiento has realizado? ¿Sacas algún porcentaje? ¿Destinas solo la mitad para el ahorro? Todo el tiempo estamos haciendo procedimientos matemáticos. ¿Sí me hago entender? Sino que no estamos conscientes de que estamos realizando esos procedimientos matemáticos. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a organizar un paseo, ¿nosotros qué hacemos cuando vamos a hacer un paseo? ¿Qué es lo que se hace cuando se organiza un paseo? A ver con cuánto contamos para irnos de paseo. Sacar el presupuesto del dinero con el que se cuenta, saber el número de personas que van a asistir al paseo, destinarle a cada una de las personas la cuota que tiene que dar para financiar ese presupuesto que se debe tener para el paseo. En ese momento estamos haciendo un presupuesto y estamos realizando una operación matemática, ¿verdad?
Cuando nosotros vamos a una fiesta, por ejemplo, y nosotros decimos, vamos a hacer la vaca, ¿cuántos somos? ¿De cuántos salimos cada uno? Ahí estamos haciendo un procedimiento matemático. Entonces, si ustedes observan, en toda nuestra vida diaria estamos realizando procedimientos matemáticos. No es que la matemática solo sea la que vemos en el cuaderno y en el momento de clase. No, nosotros en nuestra vida diaria estamos haciendo procedimientos matemáticos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nuestra competencia lo que hace es ubicar esas situaciones reales de nuestra cotidianidad y de nuestra formación como asistentes administrativos, aplicar a procedimientos matemáticos. Entonces, en esta guía de aprendizaje ustedes van a encontrar una primera evidencia. Confírmenme si están viendo la pantalla de la guía de aprendizaje. Sí, señor. Ok. En esta primera evidencia, ustedes van a realizar un ejercicio muy sencillo. Les explico cómo realizarlo. Ojo, dice, ustedes van primero a leer el enunciado del ejercicio. El enunciado dice, suponga que un galón de gasolina cuesta $2 y por llenar el tanque del carro de un instructor Sena le cobraron $9. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad del tanque teniendo en cuenta que por un galón de gasolina cuesta $2 y que al instructor del Sena le cobraron $9? Aquí en el ejercicio le dan 4 opciones de respuesta para responder a la pregunta ¿cuál es la capacidad del tanque? Ustedes van a escoger cuál es la respuesta aceptada, sea la A, la B, la C o la D. Una vez ustedes marcan cuál es la respuesta acertada, van a responder estos 3 interrogantes de aquí abajo. ¿Qué dicen esos 3 interrogantes? ¿Cuál es el procedimiento que usted utilizó para escoger la respuesta correcta? Es decir, si usted dijo que era 4 galones, ¿cómo llegó a esa conclusión? Si usted dijo que era 4,5 galones, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y así sucesivamente. En la segunda pregunta, si tú le harías algún cambio a esta situación, es decir, al enunciado del ejercicio, para que se llegue mejor a la respuesta. Sí y por qué no. ¿Por qué sí y por qué no? Y en la tercera pregunta es si crees que las opciones de respuesta que se dieron son adecuadas y son las suficientes para dar la respuesta, el por qué sí o el por qué no. Entonces, si ustedes observan, son preguntas de análisis, no tanto de realizar procedimientos matemáticos, sino de cómo se llega a esa respuesta, de analizar cómo se llega a esa respuesta. Esa es la primera evidencia de apropiación de conocimientos que está planteada en la guía de aprendizaje. Esta evidencia está propuesta para realizarla como fecha límite el 20 de julio. ¿Listo? Hay una segunda evidencia que ya es de teoría, pero esta teoría va enfocada a su formación. Y deben estar muy atentas a cómo resolver esta evidencia, porque no hay una respuesta dada de qué es esto. No, eso depende de lo que ustedes consideran como información en el área de asistencia administrativa. Entonces, ¿qué tipo de información maneja un asistente administrativo? Dígame, por ejemplo, Yuselis, ¿qué tipo de información maneja un asistente administrativo? Tú estás estudiando asistencia administrativa y te van a emplear en una empresa como asistente administrativo. ¿Qué tipo de información estarías manejando tú? Yuselis. Hola Yuselis, ¿me estás escuchando? Bueno, escríbeme en el chat. ¿Qué tipo de información manejan ustedes como asistente administrativo?
Vamos sin miedo, lo que se te ocurra. Bueno, Yuseli dice, la información de asegurar un buen funcionamiento de la empresa o del lugar donde se encuentre. Muy bien. Como asistente administrativo, ustedes estarán en la capacidad, por ejemplo, de manejar presupuestos, estar en la capacidad, por ejemplo, de realizar informes, de estar atentos a lo que requiera su jefe directo referente, por ejemplo, a número de empleados en la empresa, en la organización, en la correspondencia que se recibe, la correspondencia que se envía, el estado de algunos documentos. Ese tipo de información es la que ustedes como asistente administrativo manejan, ¿cierto? Manejan información, alguna información básica contable, alguna información básica administrativa. Depende de las funciones que cada empresa le asigne a ustedes como asistentes administrativos. Entonces, en esta segunda evidencia donde les preguntan qué es lo que se está informando en el área administrativa, ustedes me van a responder qué tipo de información es la que manejan ustedes como asistentes administrativos. ¿Listo? En esta pregunta B dice con qué criterio clasifican la información. Con el criterio de que puede ser porque se genera, por orden alfabético, por fecha, de qué manera organizan ustedes la información o se clasifica la información en el área de asistencia administrativa. ¿En qué instrumentos de recolección de información se utiliza? Puede ser una lista de chequeo, un cuestionario, por la observación directa, por formatos que la empresa preestablezca para recoger la información. Ustedes aquí van a responder qué elementos o qué instrumentos utilizan en el área de asistencia administrativa para recoger la información. Hay una segunda pregunta sobre cuándo se registra la información. ¿En qué momento se registra la información? Por ejemplo, si usted, su jefe directo, los colocó a monitorear la hora de llegada de sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿en qué momento se registra la información? ¿En el momento en que se genera? ¿Después que se genera? ¿En qué momento en el área de asistencia administrativa se registra la información? Y aquí van a identificar 3 variables o características de información que se puedan estar registrando en el área de asistencia administrativa. En este sentido, vamos a entrar aquí a un concepto de variable. Y para entrar a este concepto de variable, vamos a empezar a explicar un poquito sobre qué es la variable estadística y el concepto, para que lo vayamos a aplicar. Acá les voy a compartir un poquito sobre lo que es la competencia y los componentes que vamos a estar viendo. Cuando nosotros hablamos de procesamiento de información, estamos hablando de qué manera yo recolecto la información en cualquiera de las áreas donde yo me desenvuelvo, qué instrumento utilizo para recoger esa información, ya sea a través de lista de chequeo, de hoja de control, de un cuaderno de notas, a través de una encuesta, de una entrevista, de qué manera yo estoy recolectando la información. Voy a minimizarlos aquí para poder saber si hay algún aprendiz que me está pidiendo acceso. Listo. Luego que yo recolecto la información, puedo utilizar una técnica estadística que me va a permitir a mí ordenar esa información, que me va a permitir a mí clasificar esa información. Y luego que la ordeno, que la clasifico, yo puedo representarla a través de tablas, de gráficos estadísticos para resumir esa información. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora que están en sus casas, cuando llega el recibo de la energía eléctrica a sus casas, ¿cierto? Sí los han visto, los recibos de energía eléctrica en sus casas. ¿Qué observan en el recibo de energía eléctrica cuando les llega a su casa? Aparte del precio y del valor. ¿Qué observa Ana Manjarres cuando te llega el recibo de energía eléctrica?
Profe, también hay como un cuadrito, como una gráfica. Como un cuadrito, como una gráfica, correcto, donde le resumen el consumo de energía eléctrica que tuvieron en el mes y en los meses anteriores, ¿cierto? Así es, Mariluz. Entonces, esa información la utilizan o la grafican o la representan a través de esta herramienta o de esta técnica estadística, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros vamos a aprender a hacer ese tipo de informes, a ordenar la información, a hacer esos cuadros y hacer esas gráficas para poder presentar informes que nuestros jefes o nuestros superiores nos soliciten en un momento dado, ¿cierto? Ahora, esa información nosotros tenemos que tener pendiente que la estadística es una rama de la matemática o que se desprende de la matemática para poder hacer aplicando técnicas matemáticas, pero que me permita a mí procesar la información e interpretarla de mejor manera. Porque al momento de yo representar la información a través de esos cuadritos o de esas gráficas, lo que hago es que puedo facilitar la visualización de la información. ¿No está viendo la pantalla? ¿No están viendo la pantalla, niños? Sí, profe. ¿Sí la están viendo? Yo Sí, sí. señor, se está viendo. Ah, ok. Entonces, en la estadística lo que busca es hacer eso. Aquí nosotros vamos a emprender a hacer esos cuadritos y a organizar. La estadística, en este caso que vamos a trabajar, es una rama de la estadística que se llama estadística descriptiva, que como su palabra lo dice, es descriptiva. Yulady dice que no ve, que no ve. Yulady de pronto es por tu equipo. ¿Ustedes los demás sí están viendo la presentación? Sí, Claro, señora. profe. Bueno, entonces, la palabra estadística descriptiva, como la palabra lo dice, lo que busca es analizar y representar los datos de la información que se está solicitando. Ahora, al momento de yo organizar y recolectar esos datos, yo debo saber cuál es la característica en común que tiene esa información o esos datos. Cuando yo veo la característica o la información que tiene esos datos, puedo identificar las variables que voy a trabajar sobre esa información. Por ejemplo, hagamos el supuesto que nuestro jefe directo nos pide a nosotros saber o conocer el número de hombres y mujeres que hay trabajando en la empresa. Que clasifiquemos cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay trabajando en nuestra empresa. ¿Qué característica en común tiene esa información? ¿Cuál es la característica en común de la información que me está pidiendo mi jefe directo en ese caso? La cantidad de mujeres y de hombres. ¿Y cómo se llama esa característica? El género, ¿verdad? Género. Si es hombre o si es mujer. Si es femenino o si es masculino. La característica que me está pidiendo el jefe directo para que clasifique la información es que lo clasifique por género. Clasifícame los trabajadores de la empresa por género, es decir, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Esa característica que tiene en común la información que viene siendo género es lo que nosotros llamamos variable. La característica de la información que se está analizando es una variable. Esa variable, nosotros debemos identificar qué tipo de variable es. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a definir sobre lo que es una variable y los diferentes tipos de variables. Por ejemplo, aquí dice, queremos estudiar la estatura de la mujer chilena. ¿Cuál es la característica que se está estudiando ahí?
La estatura femenina. La estatura es la característica, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, yo quiero saber cuál es la edad de ustedes, aprendices de asistencia administrativa, ¿qué características estoy analizando ahí? La edad. La edad. En ese sentido, la edad viene siendo la variable. La variable viene siendo la estatura o la variable viene siendo el género, si es masculino, si es femenino. ¿Verdad? Pero resulta que esa variable yo la puedo expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, la edad, ¿de qué manera la expreso yo? Cuando yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántos años tienen, ¿cómo me responden? ¿De forma numérica o por palabra, por atributo? De forma numérica. De forma numérica. En ese sentido, viene siendo que una variable puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Cuándo una característica es cuantitativa? Cuando solo la puedo expresar de manera numérica. ¿Y cuando una variable viene siendo cualitativa? Cuando la puedo expresar a través de atributos. Entonces, nosotros, me voy a ir aquí a PEN para poderles explicar bien, vamos a trabajar con diferentes características. ¿Están viendo el PEN? Sí, Sí, profe. Bueno, esas características nosotros las vamos a llamar variables, ¿verdad? Y esas variables pueden ser de diferentes formas. Esas variables pueden ser cualitativas, cuando las expreso en forma de atributos, es decir, cuando las expreso con palabras. O atributos o cualidades. Atributos o cualidades. Por ejemplo, el género de un grupo de personas, por ejemplo, la profesión de un grupo de personas, el estado de ánimo de un grupo de personas, ¿verdad? ¿De qué manera expreso yo esas características o esas variables cualitativas? Con la palabra. Yo puedo decir si es hombre o es mujer, no puedo decir uno o dos, no, tengo que decir la palabra hombre o la palabra mujer. Si me preguntan la profesión, tengo que decir economista, administrador, contador, abogado, médico, tengo que decir la palabra, el atributo. Si me preguntan el estado de ánimo, la respuesta viene siendo triste, feliz, enfadado, amargado. Tengo que decir la palabra del estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, hay características que son cualitativas porque solamente las expreso a través de la palabra o del atributo que me va a permitir a mí expresar esa variable. ¿Está claro que es una variable cualitativa, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuándo hablamos de una variable cuantitativa? Una variable cuantitativa, como su palabra lo dice, la expreso en número. Es aquella que solo se puede expresar en número. Solo la puedo expresar de manera numérica. Entonces, por ejemplo, la edad, el número de hijos de una familia, número de empleados, por ejemplo, estatura, el peso de una persona o de un grupo de personas, ¿verdad? Número de artículos en inventario. Son informaciones o características que para yo responder, tengo que responder de manera numérica. Si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos hijos tengo? Yo tengo que responder 1,
2, 3, 4, los hijos que tenga, pero tengo que responder de forma numérica. Si me preguntan el número de empleados en la empresa, yo debo decir 5, 10, 20, pero tengo que responder de manera numérica. Si me preguntan el peso, yo puedo responder 1,50 kilogramos, 40 kilogramos, etcétera. Si me preguntan la estatura, puedo responder 1,50, 1,60, 1,80, lo que mida. Pero lo tengo que responder de manera numérica. Entonces, las características que en la información son las variables, las puedo representar tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Entonces, cualitativa cuando expreso en atributo y cuantitativa cuando la expreso de forma numérica. ¿Ya está claro cuáles son los dos tipos de variables que podemos trabajar? Cuantitativas y cualitativas. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay pregunta? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es la pregunta? ¿O no hay pregunta? Miremos aquí. Juana dice, el correo que aparece Juana Amalia Barragán es del Licet de la Osa Barragán. No entiendo, Juana. ¿Qué me quieres decir? Escríbeme tu correo correcto entonces para agregarlo. Bueno, entonces, nosotros cuando vayamos a clasificar la información tenemos que tener pendiente qué tipo de información o qué característica tiene la información que estoy clasificando o que estoy trabajando. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver en la estadística, que es el conjunto de elementos que componen esa información. Entonces, un conjunto de elementos que componen esa información y que tienen una característica en común. Por ejemplo, los empleados de una empresa vienen siendo un conjunto de información y tienen como característica en común que vienen siendo los empleados de la empresa. Entonces yo puedo decir que este círculo que estoy aquí realizando representa a los empleados y que y todo lo que está aquí dentro del círculo son los empleados de la empresa. Entonces, a este conjunto de información que contiene a todos los empleados de la empresa o a todos los elementos que estoy analizando o a todo el conjunto de datos que estoy analizando, yo lo puedo llamar, en este caso, población. La población es el conjunto de elementos que componen todos los elementos que estoy analizando dentro de la empresa o de la organización o de la información que estoy analizando. En este caso, la población la voy a denotar con la letra N mayúscula. Entonces, siempre que yo vaya a trabajar la población, la voy a denotar con la letra N mayúscula, que es esta N que está acá. Entonces, cuando me hablen de población, estoy hablando del conjunto de elementos que se está analizando y que lo voy a representar con la letra N mayúscula. Pero a veces que la información o los elementos que se está analizando son muy grandes. Por ejemplo, una empresa que tenga 1000 trabajadores y yo les quiero preguntar o saber las edades promedio de esos trabajadores. ¿Qué tengo que hacer yo para saber el promedio de edad de esos 1000 trabajadores? Encuestar a cada uno de los 1000 trabajadores y preguntarles la edad, ¿cierto? Es muy dispendioso preguntar a cada uno de los empleados hasta completar 1000 cuál es la edad, ¿verdad? Viene siendo muy dispendioso. En ese sentido, yo lo que hago es que saco una partecita
de toda esa población, es decir, selecciono, por ejemplo, a 50 empleados y a esos 50 empleados les pregunto la edad. Y con base en la respuesta de esos 50 empleados, es que yo digo cuál es la edad promedio de esos empleados de la empresa. Cuando yo saco una parte de la población, estoy trabajando con un concepto que se llama muestra. La muestra la voy a representar por la letra N minúscula y viene siendo parte de la población o elementos de la población que se saca para poder tomar decisiones de todo el conjunto de la población. Por ejemplo, ¿cuántos aprendices son ustedes en asistencia administrativa? ¿Cuántos son en total? Hoy hay 13 conectados, pero ¿cuántos son en total? ¿La vocera está aquí? 30. 30 y hay 13 conectados. Entonces, si yo no quisiera encuestar a los 30 aprendices de asistencia administrativa para preguntarles cuál es la edad, sino que yo selecciono una parte de los 30 aprendices y les pregunto la edad y de esa manera sé cuál es el promedio de edad que tienen los aprendices de asistencia administrativa, trabajando solo con una parte de toda la población. Entonces, población es el conjunto total de elementos que se están trabajando y muestra es solamente una parte de la población que se trabaja para poder predecir cómo se comporta la población. ¿Está claro el concepto de población y de muestra? Sí, profe. Bueno, aquí les voy a poner las definiciones. Esta presentación también se las voy a compartir sobre lo que es población y lo que es muestra. Entonces, población es conjunto de individuos, personas, objetos, animales, cosas que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Y la muestra es un subconjunto o una partecita de la población. ¿Listo? Entonces voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar acá en la hoja de trabajo para compartírselas a ustedes. Bueno. Ahora, habíamos hablado ahorita de que la información se clasificaba según la característica que esa información tenía y que esa información puede ser cualitativa, es decir, que se expresan atributos, o puede ser cuantitativa, es decir, que se expresa en forma numérica. Esta característica de cualitativa también se puede clasificar de dos maneras. ¿Cómo así que de dos maneras? La información cualitativa o variable cualitativa puede ser ordinal, cuando la variable tiene orden, tiene una jerarquía específica. Les pongo el ejemplo, los cargos ocupados en una empresa. Si yo voy a organizar los cargos en la empresa, ¿tengo necesidad de organizarlos o ya ellos están jerárquicamente organizados? ¿Qué dicen ustedes? Ya están organizados. Ya están jerárquicamente organizados, porque ya yo sé que el primero es el gerente, el segundo es el subgerente, después el jefe de operaciones, después los operarios, ¿cierto? Ya está jerárquicamente organizado. Pero hay variables que no están jerárquicamente organizadas, y esas variables las llamamos nominales. Nominales porque soy yo quien está organizando la información el que debe darle el orden. Por ejemplo, si yo voy a determinar el color de cabello de los aprendices de asistencia administrativa,
¿Cómo puedo decir yo que primero viene el que tiene el cabello negro, el que tiene el cabello castaño, el que tiene el cabello rubio? Yo puedo decir que primero viene el que tiene el cabello rubio, y después el cabello castaño, después el cabello negro, y viceversa, ¿cierto? El estado civil de una persona, ¿cómo clasifico yo quién viene primero? Soltera, separada, viuda, divorciado. El orden se lo doy yo. Por ejemplo, la profesión de un grupo de personas. ¿Cómo clasifico yo las profesiones por orden de importancia? El orden de esa información se la doy yo. La clasificación del género de un grupo de personas, si es mujer o es hombre, el orden a esa información se lo doy yo. Yo no puedo decir que primero va el hombre y después la mujer. Yo puedo decir que primero va la mujer y después el hombre y viceversa. Es decir, que la información no tiene una jerarquía, sino que soy yo quien le da el orden a esa información. Entonces, tenemos que la información cualitativa se clasifica de esta manera. Cualitativa se clasifica como ordinal y también como nominal. Ordinal cuando ya la información está organizada sin que yo la organice, y nominal cuando soy yo quien la tiene que organizar. ¿Está claro estos dos conceptos o repito con más ejemplos? ¿Qué dicen? Está Todo claro. claro, niña. Bueno, entonces, así como la variable cualitativa se clasifica en dos, la variable cuantitativa también se clasifica en dos, que son discretas, cuando se expresan con números enteros, y continuas, continuas cuando las expreso con decimales o fracciones. Ahora, ¿cuáles son los números enteros? ¿Cuáles son los números enteros, jovencitos? No todos al tiempo. Números enteros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el 10. Profe, ya le pusieron un ejemplo en el chat. Una compañera le respondió. A ver, claro que sí. Etcétera. Muy bien, Paula. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son números enteros. 1, 100 es un número entero. 300 es un número entero. Todo lo que se exprese con número entero. 2 es un número entero. 25 es un número entero. 1 es un número entero. 4 es un número entero. 150 es un número entero, etcétera. Pero un número expresado en decimal o fracción, ¿qué viene siendo? Por ejemplo, Señor, cuando el número es 0, algo. 0,50, 0,23 o 1,65. Esos son números decimales. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas cuando las expreso con números enteros, o pueden ser continuas cuando las expreso con decimales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Profe, todo está claro. Todo está claro. Seguro. No sé. Segurísimo, usted explica súper bien. Bueno. Entonces aquí les estoy haciendo su hoja de trabajo para compartirse. Ahora,
Miremos la guía de aprendizaje. En la tercera evidencia dice, señala el tipo de variable de los siguientes enunciados. Entonces ustedes aquí enfrente de cada enunciado van a escribir si es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa. Por ejemplo, estado civil, si es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. Y así sucesivamente. En el segundo punto, ¿qué van a hacer? Van a relacionar los conceptos. Aquí tenemos el título y acá la definición. Entonces usted va a escoger variable discreta. Es aquella que se expresa solamente con números enteros. Entonces busco la definición. Estas variables solo se pueden expresar con números enteros. Yo cojo una flechita o una rayita o escribo 1 corresponde a G. Y así voy relacionando todos los conceptos con su definición. Entonces son esas tres evidencias que están activas hasta el próximo 20 de julio. Cualquier duda, cualquier inquietud que a ustedes les surja en el momento de estar desarrollando estas evidencias, no duden en comunicarme a través del WhatsApp con el pantallazo donde se quedan varados haciendo la evidencia. ¿Listo? Con la foto. Me preguntan, lo hacen en su cuaderno, le pueden tomar foto y esa foto después que sea legible la pueden subir al LMS. Aquí en el LMS ya tienen activas las 3 opciones de envío de esas 3 evidencias. ¿Hay alguna pregunta sobre las evidencias o sobre la temática? Profe, ¿será que ahora, disculpe usted, para ver si me puede explicar la primera y la segunda? Porque es que yo tenía dificultad para conectarme, me conecté tarde. Bueno. Y no sé nada de la primera y de la segunda. Claro que sí. En la primera evidencia vas a encontrar un enunciado. Aquí te lo estoy sombreando, ¿verdad? Entonces en este enunciado dice, suponga que un galón de gasolina cuesta $2 y por llenar el carro del instructor le cobraron $9. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad del tanque? Aquí te doy las 4 opciones de respuesta. Tú escoges cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Teniendo en cuenta que cada galón cuesta $2 y que al instructor le cobraron $9. Cuando ya tú escojas la respuesta correcta, vas a responder estas 3 preguntas de acá abajo. ¿Cuál es el modelo o el procedimiento que utilizaste para escoger esa respuesta? ¿Y qué cambios le harías tú a este enunciado para mejorar el ejercicio? Y en la otra pregunta, si son suficientes las opciones de respuesta que les estás dando, el por qué sí o el por qué no consideras que son suficientes. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es la evidencia de conceptualización. En la evidencia de conceptualización, tú, desde tu área y con tus propias palabras, me vas a decir qué tipo de información se informa o se maneja en el área de asistencia administrativa. ¿Con qué criterio se clasifica la información en el área de asistencia administrativa? Entonces pueden preguntarle a su instructora base, por ejemplo, a la profe Ruth, ¿con qué criterio se puede clasificar la información en el área de asistencia administrativa? ¿Qué tipos de instrumentos se utilizan para recoger la información? Lista de chequeo, cuestionarios, observación directa, ¿verdad? Ustedes aquí colocarán qué tipos de instrumentos. En la pregunta de ¿en qué momento se registra la información? En el momento en que se genera, después que se genera, cuando se manden los informes o cuando cada área de la empresa presente la información. Ustedes aquí me van a colocar la respuesta correcta. En el punto E van a identificar 3 variables que se puedan analizar en el área de asistencia administrativa. Esa es la segunda evidencia. Y la tercera evidencia, la que les comenté hace un momento, aquí enfrente de cada enunciado me vas a colocar qué tipo de variable es, si es cualitativa, si es cuantitativa. Y en el segundo punto de la tercera evidencia me vas a relacionar cada concepto, cada título con su respectiva definición. Esas son las 3 evidencias activas para esta semana, hasta el próximo 20 de julio.
¿Por dónde la vas a enviar? Por acá, por el LMS. Aquí en la pestaña Evidencias vas a encontrar evidencia 1, la evidencia 2 y la evidencia 3. La puedes hacer en tu cuaderno, la puedes hacer en Word, la puedes hacer en Excel, como mejor te convenga realizarla. Si la haces en tu cuaderno con tu propia letra, la haces bien bonita, que se vea claramente en las letras, que se entienda, y con mucho gusto te acepto la evidencia. ¿Listo? Gracias, profe. Muy bien. Bueno, jóvenes, me gustó haberlos conocido, haber interactuado con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido muy provechosa esta clase del día de hoy. Aquellos compañeros que por algún motivo no lograron ingresar, en un momento en el transcurso del día, cuando se genere la grabación y la descarga, se las comparto y también se las voy a cargar en el grupo de WhatsApp y en el canal de YouTube que manejo, porque hay algunos que es más fácil verla por el YouTube que descargarla a sus ordenadores o al celular. Entonces, allí se los voy a estar compartiendo los enlaces y la presentación que les mostré hoy, la guía de aprendizaje. Ya saben que todo este material lo tienen disponible desde ya en su plataforma, pueden entrar y descargarlo. Y de igual forma, en un momento se los comparto tanto al correo electrónico como a su grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, feliz resto de día, jóvenes. Me encantó conocerlos. Listo, profe. Igualmente, profe. Cuídense. Feliz resto del día. Que estén muy bien.